Buenas noches, amigos. Quizá muchos hayáis oído hablar del tiempo de gloria del software español, como suena, de la época dorada de los programadores de nuestro país. Seguro que los más jóvenes ya no recordáis aquel periodo. Estamos hablando de mediados de los años 80. En España surgen varias compañías que tienen triunfos brutales. Se convierte nuestro país entonces en el segundo productor de videojuegos de Europa. ¿Qué tiene que ver esto con Milenio 3 y con los temas que hoy vamos a abordar? Pues bastante. Por lo menos en esta historia que se convirtió en leyenda urbana y que quizá solo sea eso, una leyenda urbana. Por eso la vamos a contar con el típico formato de estos cuentos populares modernos. Pero algunos aseguran que ocurrió así realmente. Precisamente a mediados de la época de 1985 a 1987 se produce una gran explosión, un boom. ¿Recordáis los viejos ordenadores? Algunas veces aquí, junto a Santiago Camacho, entre risas y un poco de lágrima nostálgica, hemos evocado a los Amstrad, los Commodore, los Spectrum y aquellos viejos juegos. Muchos de ellos, repito, hechos por, ojo, que es un tema interesantísimo, de emprendedores que seguro que le gustaría mucho conocer por dentro a personas con el ímpetu de Javier Sierra, personas que en el instituto se juntaban y hacían empresas, personas que sin más formación que una serie de cursos y muchísimas horas quitadas y robadas a la noche, se lanzaban a hacer casi prototipos. Eran sí los Bill Gates o los Steve Jobs españoles. Algunos dicen que enloquecieron por una gran cantidad de dinero. Otros vieron cómo todo su imperio, todo su mundo, todos sus sueños se venían un poco abajo con la llegada de lo que hoy disfrutamos con estos sistemas globalizados informáticos. Pero desde el año 83, se dice pronto, hasta prácticamente el año 90, hubo esa edad de oro. Y dentro de esa edad de oro, algunos extraños acontecimientos. En algunas ciudades del sur de España, por ejemplo, hubo una buena hornada de programadores que hicieron grandes videojuegos, algunos incluso conversacionales, y algunos tenían que ver con el misterio. Dicen que uno de los más grandes tenía una extraña inclinación por el esoterismo y el ocultismo. Eran tiempos donde las grandes compañías y distribuidoras poco menos que se los disputaban. Eran muchachos que poco antes estaban en el colegio, en el instituto, en los pequeños clubs donde se intercambiaban viejas cintas. ¿Os acordáis? ¿Recordáis algunos aquel sonido del pi cargándose en un viejo cassette conectado a un monitor de televisión? ¿Recordáis aquellas largas esperas? Aquellos juegos que hoy nos parecen casi ridículos, pero que estaban hechos, repito, con horas y horas de talento. Bueno, pues cuenta la leyenda que uno de estos chicos, quizá el más talentoso o uno de los más geniales, se metió al mismo tiempo, y solía ocurrir, en los temas esotéricos, y como es normal, encontró algunos métodos de contacto o de visualización con los muertos, o visualización del otro lado, se podría decir mucho mejor. Siempre hay esa obsesión, desde lo más remoto, desde los egipcios, desde los griegos, etruscos, romanos, una especie de oráculo. Pero no para saber el futuro, sino para hablar con el otro lado, para visualizar. Y se contaba en los años 80, y quizá algunos lo hayáis escuchado, de algún amigo de un amigo, que había que hacer algo en casa, algo con un espejo. Había que poner unas velas, había que sentarse, posiblemente en la habitación más alejada de la casa o más insonorizada. Era importante aquello de escuchar el silencio. Y claro, estas recomendaciones impresionaban a muchos y la inmensa mayoría no aceptaban el juego, se retiraban a tiempo. Pero hay que imaginar a aquel muchacho joven con dinero en el bolsillo, con ese éxito prematuro y dispuesto a, cuenta la leyenda, repito, traducir todo ese mundo, esas experiencias, a un videojuego como nunca antes se había hecho en nuestro país, con rudimentarios medios para lo que ya acostumbramos, pero el objetivo era, a través de la pantalla del ordenador, de aquellos viejos ordenadores, ser un poco el espejo que mira hacia el otro lado. Total, nos cuenta el relato común que aquel hombre joven dispuso todo durante varias noches
y hizo una experiencia parecida a lo que llaman hoy, curiosamente, algunos psicólogos y psiquiatras psicomanteum, algo que íbamos a estudiar a fondo, que es sorprendente y que ha emergido de nuevo en nuestras vidas casi de forma casual. Hacia el año 87-88, este chico hace la experiencia de ponerse con la mínima ropa, es lo que aconsejaban, y con unas velas detrás del cuerpo, alumbrando tenuemente la estancia. Cuentan que a los 7-8 minutos, eso decía también la leyenda, en la superficie pulida y reflectante del espejo abierto, el espejo grande, el espejo que solía ser de aquellos armarios inmensos del cuarto de nuestros padres, cuentan que iba apareciendo algo, o que nuestra mirada iba perdiendo fulgor, se iba desvaneciendo, iban apareciendo, según las lógicas científicas, las primeras alucinaciones. Pero como todo en este mundo es muy onírico y muy extraño, dicen, aseguran, que este chico llegó a confesar a los más allegados, antes del último acto, que nítidamente, tan nítido que parecía más real que su propia imagen en el espejo, cerca de su hombro, pequeña como si no estuviese a escala, sino escondida en algún lugar como el retazo de un cuadro vivo, aparecía la cara, el rostro de un anciano, y que siempre aparecía de la misma forma, como una pequeña pintura negra, como una cara redondeada, con nariz protuberante y sonrisa, una sonrisa casi maléfica. Él lo identificó, creyó identificarlo, cuenta la leyenda, repito, como un viejo morador de esa casa antigua, en la que aún vivía con sus padres. Durante 3 noches por lo menos, las experiencias delante del espejo con las velas y una serie de palabras que desde luego ya no conocemos, como invocación colectiva que se iba pasando de unos a otros, surtieron su efecto. La última noticia, y apareció en un breve apenas en los periódicos de provincias, es que un joven emprendedor, un joven creador de videojuegos español, uno de esos genios que muchos apuntaban que podía ir incluso a América, se había lanzado desde una ventana, desde el último piso, desde la azotea, había subido como un zombi y se había tirado al vacío, con una cara de pánico terrible porque 2 vecinos lo vieron caer desde las alturas y estamparse contra el suelo. Una cara de pánico que no parecía la propia de alguien que simplemente está queriendo poner fin a su vida, sino de alguien que es empujado, de alguien que tiene un miedo horrible a algo más allá de la muerte. Algunos de los amigos que llegaron en pequeños círculos a hablar de esto hablaban también de su obsesión con esa forma de comunicación, con esa forma que fue también en sí leyenda y mito en España en los años 80, al mismo tiempo que esa época de oro de los pequeños grandes genios españoles de la informática. La forma de conectar con el otro lado a través del espejo. Leyenda, verdad, rumor, una cosa y la otra al mismo tiempo. Esta es nuestra pequeña gran historia, terrible historia. Se cumplen 25 años. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Bueno, estamos, yo pido disculpas porque tengo la voz un poco tomada, ando un poco así tocado del ala, pero realmente vamos a intentar aguantar porque llevamos una semana trabajando muchísimo en esa exposición, pero lo del psicomanteum y sus conexiones con la antigüedad y con la actualidad es mucho más serio y sorprendente y poquísimamente tratado en los temas del misterio. Es verdad, y además para entenderlo debemos viajar mentalmente hasta el estado de Alabama, en medio de un bosque, en una de esas casas que casi serían de terror si nos las encontráramos de noche caminando, en fin, por el campo, ¿no? Esa casa de Alabama, de listones de madera blanco y contraventanas oscuras, es una casa de 2 pisos que hace 2 décadas habitaba Raymond Moody, el famoso investigador de la vida después de la vida. Después del éxito internacional alcanzado con sus libros, decidió pasar a la acción experimental, incluso a experimentar consigo mismo. Así que decidió escoger una habitación de esa vivienda, la forró, la paneló por completo de terciopelo negro, colocó un espejo, digamos como estos espejos de cuerpo entero, apoyado con un ángulo muy determinado contra la
la pared, y enfrente de ese espejo situó un regalo que le hizo un amigo suyo que también ha pasado a la historia de la, digamos, investigación de la vida después de la vida, que es Dannion Brinkley. Dannion Brinkley es un personaje que estuvo a punto de morir porque le cayó un rayo encima, casi le fulmina. Tuvo una experiencia cercana a la muerte sorprendente, llena de matices, y en esas visiones que él tuvo en ese periodo en coma, visualizó un sillón antiguo, de unas características muy especiales. Lo ordenó construir exactamente tal y como él lo había visto y se lo regaló a Raymond Moody. Raymond Moody lo colocó delante de ese espejo, en esa habitación forrada de terciopelo negro, como si fuera un oráculo de la antigüedad, una habitación pequeña. Se sentó en ese sillón, contempló con poca luz ese espejo y vio a su abuela, que había fallecido 15 años antes, reflejada sobre la superficie lisa del espejo. Por tanto, hay cierta verdad en las historias de Al otro lado del espejo. Psychomanteum es el término. Luego contaremos por qué nos sorprendió esta misma semana. Y además esta misma semana, nada es casualidad, un hallazgo en la antigüedad remota de Grecia que nos habla precisamente de ese rito del Psychomanteum en sus orígenes, en el inicio, en la época mítica de los adivinos griegos. Pero como siempre, algo también extra sorprendente y que nadie cuenta, nos lo trae, como no, Santiago Camacho. Es casi imposible rastrear información porque es un tema muy políticamente incorrecto. Santiago Camacho, como siempre, buenas noches. Buenas noches, Iker. Efectivamente, unas revelaciones realizadas hace pocos días por el diario británico Daily Mail nos han abierto las puertas de un mundo fascinante y desconocido. Se suele decir que los vencedores son los que escriben la historia, y desde luego ninguna guerra como la Segunda Guerra Mundial está tan polarizada entre buenos y malos, entre un bando capaz de las más horribles atrocidades y un bando liberador y benéfico que no venía más que a traer la democracia y la libertad. ¿Pero los buenos cometieron crímenes? Vamos a comprobar que sí. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Vamos a irnos en la tercera hora al teatro, ¿te parece? Pues sí, vamos a visitar sus corredores, sus escenarios, sus patios de butacas, también sus trampillas, que durante años y durante meses eran utilizados como refugios e incluso como vías de escape durante la Guerra Civil, porque esta semana, en un viaje, la casualidad hizo que Paloma Navarrete me contara que precisamente hace unos días habían estado trabajando en un importante teatro de la capital, de aquí, que nos está a unos metros de nosotros. Y esa misma casualidad hizo que también hace unos días nos escribiera a nuestra dirección de correo electrónico una persona que trabaja precisamente entre los bastidores de otro importante teatro muy céntrico de la capital de Madrid. Nos hablan de visiones fantasmales, de sonidos extraños, de cánticos que emergen de los camerinos que están vacíos desde hace años y que parecen pertenecer a personas muy importantes que habitaron en estos lugares. Así que, Iker, vamos a conocer de primera mano en esa función especial que abriremos hoy en Milenio 3. Con Noel Calero, siempre certero a los mandos de esta nave milenaria, con Fermín Agustí, con todo el equipo, con Carlos Cala, con Diego Marañón, con Guillermo León, con todos. Antes de dar las vías de contacto, algo que me encanta, a la 1:48, no es normal. Fermín Agustí, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué quieres decirme? Pues nada más empezar el programa ya somos Trending Topic. Gracias, Fermín. Y eso decía Santiago Camacho que lo teníamos difícil, pero Milenio 3 es capaz de cosas asombrosas. Gracias, gracias, muchas gracias. Es una música muy especial que esta mujer, que es una genio y que hemos hablado 1000 veces de ella, Lisa Gerrard, construyó basándose en los antiguos ritos de las primeras culturas que precisamente quisieron de una forma abierta contactar con los muertos, con el más allá, sobre todo griegos, egipcios, etruscos. Inventaron los oráculos. Se habla precisamente del descenso al Hades, de la laguna Estigia, y de todo eso vamos a hablar después, porque ha habido hallazgos sorprendentes. Tienen mucho que ver con lo que hace 3 semanas hablábamos de la mítica Sibila de Cumas en Nápoles. Pues un lugar muy parecido, un descenso al infierno muy parecido, se ha encontrado en Grecia. Pero en Grecia además existía ese rito de ver a través del espejo. Cuando ni siquiera casi había espejos, aunque los espejos son muy antiguos, se utilizaba un caldero de bronce con agua. Y a veces a cierta distancia, unos metros, con una barandilla, los sumos sacerdotes
o las personas que querían ver el otro lado, las personas que se habían marchado, sus difuntos, estaban un tiempo con cierta iluminación y al parecer veían cosas. La pregunta ¿es nuestro cerebro? ¿Es la percepción que empieza a fallar? ¿O es que de verdad el espejo es una forma de conexión? ¿Por qué la brujería adopta eso de la esfera de cristal, que hoy nos parece casi cómico, pero realmente dicen las personas que lo utilizan, con cierta fe o no, que siempre ha sido una forma de fijar la atención? El espejo ocurre lo mismo. ¿Por qué nos da miedo el espejo en ocasiones si uno lo mira mucho tiempo y con detenimiento, como si ese otro yo fuese otra cosa que no somos nosotros del todo? Bueno, pues esta semana, y antes de ir adentrándonos y que Javier nos cuente un poco lo que ha investigado de personas que hoy hacen el psicomanteum, quiero hablaros de ese término, psicomanteum. Esta misma semana, en una presentación excepcional del Dr. Gaona, hay que decirlo, disfrutamos muchísimo y fue un espectáculo, como lo contó un científico de su talla, soltó el término y yo creo que no tenía el cuaderno encima de la mesa que le había hecho la presentación, pero lo anoté en mi poca memoria. Dije psicomanteum, eso hay que contarlo, eso hay que... porque alguna vez lo habíamos escuchado. Bien, parece que es una técnica, como ha dicho Javier, que Raymond Moody impulsa, pero que viene desde Grecia. Espejo, luz, relajación y alguna deuda pendiente, alguna angustia, alguna pregunta a los que ya no están con nosotros, pero que queremos que vuelvan. Empezamos la investigación en vivo y, cómo no, la primera voz autorizada, aunque sean los siguientes más o menos 10 minutos para dar todos los datos, tiene que ser, y le pillamos, yo sé que en pleno ajetreo, porque está de un lado para otro con su promoción del libro, que está triunfando en todas partes, es el doctor José Miguel Gaona. José Miguel, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Psicomanteum, ¿podemos hacer una primera definición para toda la audiencia? Sí, el psicomanteum es una técnica que, bueno, si bien Raymond Moody la popularizó hace prácticamente un par de décadas, realmente él a su vez se inspiró en el oráculo de los muertos de los griegos. Es decir, y se trata de alguna manera de, si soy una persona, o pudiera explicarlo desde el punto de vista estrictamente psicológico, es una especie de proyección del inconsciente. Imagínense por un momento que se encuentra en una habitación normal, ni excesivamente grande ni pequeña, pero que tiene en las paredes y particularmente en las ventanas unos gruesos cortinajes que impiden prácticamente que entre la luz. Es decir, una habitación un tanto sobrecargada. A su vez, hay una especie de un diván bastante cómodo, que se asemeja casi a una cama, que se pone en un lugar pegado a una de las paredes para que la persona se encuentre sumamente relajada. Enfrente nuestro, si estuviésemos en esa especie de semi-reclinados, hay un espejo que se encuentra a su vez a 45 grados de nuestro ángulo de visión aproximadamente, y una vela a nuestra derecha que se encuentra fuera del campo de visión directo, pero sí indirecto a través del espejo. Y a su vez el terapeuta se pone por detrás nuestro de una manera que tampoco le vemos. Es decir, ¿qué es lo que vemos desde nuestro punto de vista? Vemos un espejo en una habitación oscurecida y una tenue luz que de alguna manera se proyecta en la mitad del espejo. ¿Y qué es lo que va ocurriendo, José Miguel? Porque esto es lo que puede extrañarnos, ¿no? Aquí se conjunta la hipótesis, evidentemente, del subconsciente de la persona, la explosión de contenidos que habitualmente no está en nuestro pensamiento, pero que nos influyen y que a veces son rémoras, o hay algo más. ¿Qué va ocurriendo? Lo que hace el terapeuta, de alguna manera, y supuestamente quien se encuentra reclinado en esa especie de diván, suele ser una persona que tiene o ha tenido algún conflicto con alguna persona que ya ha fallecido. Yo creo que a todos nosotros ha pasado algo de una manera u otra. Se nos ha ido alguien sin decirle alguna cuestión importante, sin pedirle perdón, quizá por alguna otra historia o conducta que tuvimos. Entonces suelen ser personas para nada con necesariamente ningún desarreglo psicológico, pero sí con cuestiones que han quedado ahí un tanto en el aire. Lo que hace el terapeuta de alguna manera es inducir a que esta persona, a través del espejo, tenga, digámoslo de alguna manera, un contacto hasta el más allá, por el que pueda comunicarse con esta persona, con este finado, y de alguna manera
pueda pedirle perdón, transmitirle cualquier cuestión, etcétera, etcétera. El terapeuta es un verdadero inductor. En este caso el terapeuta, en ocasiones médicos, doctor, que se ponen de alguna forma a experimentar con tradiciones que pueden ser pues casi de intercesores con el más allá en la antigüedad, o chamanes o sacerdotes de este tipo. Pero ¿qué ocurre? Que la persona que está haciendo ese psicomanteum, en ocasiones, por lo que parece, por lo menos en la mitad de los casos, afirma, llegan a ver figuras, rostros en ese espejo que no es su rostro, claro, que es otro rostro que a veces pertenece al difunto. Efectivamente. Hay que darse cuenta y ponerse en la situación de la persona que está implicada en este psicomanteum. Por un lado, no tiene una deprivación sensorial, pero casi. La habitación está en silencio, tan solo la voz del terapeuta que le va induciendo. Visualmente solamente se ve el espejo, y a través de ese espejo comenzamos a proyectar lo que llevamos dentro realmente, o por lo menos, insisto, esto es desde el punto de vista de la psicología más ortodoxa, que debo decir además que no son procedimientos que, por así decirlo, estén aceptados a nivel profesional internacionalmente, ¿eh? Eso también es otra cuestión, porque muchas veces son muy debatidos. Hay psicólogos y psiquiatras que opinan que este tipo de cuestiones mal llevadas o sobre perfiles psicológicos de ciertas personas podría incluso retrasar el duelo, porque la persona lo que tiende es a sentir, a notar que está todavía de alguna manera vivo, ¿no? Yo tengo también mis temores con este tipo de cosas. Hay que tener cierta, no aprehensión, pero lo digo porque es una técnica que se ha ido en España, prácticamente que yo conozca no hay nadie que lo haga, pero sí en Alemania conozco a un compañero psiquiatra que sí la efectúa, ¿no? Entonces, en ocasiones los resultados son un tanto variables, en general buenos, he de decirlo, ¿no? Si está bien llevado por parte del terapeuta. Nos encontramos, por lo tanto, con esas técnicas que están todavía un poco en la frontera, aceptados por unos pocos miembros, aunque ilustres, pero no por la mayoría, quizá, de los psicólogos y psiquiatras, que pueden considerarlo una cosa más cercana a lo mágico o a lo ritualístico, ¿no? Pero, claro, ¿será cierto, doctor Gaona, que algunas de las personas no solo identifican al difunto, sino que dialogan horas con él, que incluso observan, en algunos casos se dice que después de una prolongada exposición al efecto de la vela y el espejo, figuras tridimensionales muy nítidas, sí, presentes allí? Sin lugar a dudas, es decir, la capacidad de nuestra mente para proyectar, para construir, no debemos de olvidar siempre que hay una construcción de nuestra realidad dentro de lo que es el propio cerebro, ¿no? En el cual todos los sistemas, lóbulos temporales, los parietales, etcétera, etcétera, van construyendo. La verdad que es un terreno de aguas o un terreno de arenas muy movedizas, porque son técnicas ancestrales. Es muy curioso cómo algo de la Grecia antigua, algo que chamanes, por ejemplo, en muchos lugares del mundo, en África, por ejemplo, en Mali, donde voy con bastante frecuencia, también lo realizan, como curiosamente en pleno siglo XXI existen unos chamanes, sí, con títulos universitarios, con todo lo que queramos, pero en el fondo son unos chamanes que vuelven a repetir ese rito ancestral, ¿no?, de volver a conectar con nuestros muertos. O sea que esto, hay que dejarlo claro, José Miguel, sí que se hace por parte de personas bien preparadas, reconocidos en su prestigio científico. Sí, efectivamente. Parece que de alguna manera nos ayuda a conectar con otros estados de conciencia, o con lo que sí, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, se conoce como estados alterados de conciencia, que son justamente aquellos que tienen los chamanes, pero que también presentan personas, por ejemplo, con elevados niveles de creatividad, de escritores, poetas, artistas, músicos, etcétera, que muchas veces también tienen esos estados alterados de conciencia. Lo que hacemos de alguna manera es sacar esos diamantes en bruto que existen en el cerebro y hacer que la persona tenga esta experiencia. ¿Qué pasa, por lo tanto, José Miguel, físicamente o en nuestro cerebro cuando miramos fijamente en un lugar a oscuras, a un espejo y con una luz? ¿Qué ocurre realmente? Se empieza a cambiar la construcción de nuestra realidad. Por un lado, nuestra visión deja de percibir prácticamente montones de cosas.
Por otro lado, muchas veces también hay intromisiones de fases que son similares a las del sueño, fases cerebrales que de alguna manera interfieren la correcta interpretación de la realidad. Y cuando digo correcta, me refiero no a que esté bien o mal, sino a la correspondiente a la vigilia, a cuando estamos sumamente despiertos. Y en ese estado de, podríamos llamarlo, y me atrevería a llamarlo quizás de trance, para encontrar una similitud con los chamanes, descubrimos que quizá todos nosotros llevamos a un chamán dentro. Y esto es muy importante. Es decir, este tipo de capacidades se pueden desarrollar por algunas personas que evidentemente lo han, de alguna manera, como si fuera un músculo, lo han hipertrofiado, pero todos lo llevamos dentro. Por lo tanto, ante cierto tipo de situaciones tan particulares como las del Psychomanteum, entramos en trance. Y al entrar en trance, podemos ver cosas que durante la vigilia nos están siendo vedadas. Hay un diálogo, a veces de minutos y de horas, con ese difunto, con esa persona que responde. Igual que un chamán, que comienza en un momento también a tener un contacto con estos seres del más allá y de alguna manera, aunque suene ilógica la situación, sí que es bastante lógica desde el punto de vista de la psicodinamia. Es decir, que tiene una razón de ser, hay unas preguntas, hay unas contestaciones, es decir, como si la persona con la que uno ha contactado estuviese realmente viva. Y por último, doctor, ya sabemos que tú pruebas casi todo para escribir sobre ello, que te metes a fondo. ¿Y el Psychomanteum te ha dado un recelo especial o crees que catapulta hacia mundos un poco confusos, que inquietan demasiado? Porque conoces perfectamente la técnica, has hablado con los mejores especialistas, los que han construido estos teatros de la mente, pero no has querido de alguna forma, y lo has hecho con otros muchos experimentos y lo vas a hacer, pero con este no. Sí, la verdad que me inspira bastante respeto, pero respeto de una doble manera, no solamente ya por la supuesta posibilidad de contactar con seres de más allá, que no sería poco, sin lugar a dudas, sino también porque me da la impresión que puede romper en algunos pacientes ese duelo, como he dicho antes. Yo creo que para hacer bien este Psychomanteum, previamente al mismo, debería hacerse un estudio con mucha profundidad. Y deberíamos de ponernos de acuerdo, supuestamente los que hacen Psychomanteum o los que van a hacer Psychomanteum, el perfil exacto de aquella persona que pudiera beneficiarse de este tipo de técnica y por otro lado aquellos otros a los que pudiera ser especialmente perjudicial por la ruptura justamente del proceso de duelo. Imaginemos por un momento una persona que está cerrando un duelo y que de repente tiene un contacto con este más allá y le da carta de veracidad a esta persona que ya ha fallecido, ¿no? Y esto realmente, las consecuencias, hay muy poquito publicado sobre ello. Y también hay otra cuestión que no podemos despreciar, es la hostilidad que seguramente muchas personas, profesionales particularmente, van a tener hacia este tipo de método, a pesar de que, como suele suceder la mayor parte de las veces, ni lo han estudiado, ni apenas sabe de qué se trata, ni nada de nada. Pero bueno. Doctor Gaona, pionero también y científico de vanguardia, qué duda cabe. Muchísima suerte con el libro, que sigan los éxitos y nos seguimos escuchando y viendo en la del misterio. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, muy buenas noches. 2:05, esto es Milenio 3 en la cadena SER y estas músicas nos meten un poco en la entraña de esa experiencia que debe ser tan sobrecogedora, aterradora y fascinante al mismo tiempo, ¿no? Hoy creo que millones la hemos aprendido al mismo tiempo. Por cierto, de boca de un médico y psiquiatra con un currículum impresionante, un científico de tomo y lomo, doctor Gaona. El término es Psychomanteum y algunos me lo han preguntado por qué ese apoyo, ¿no? Sin fisuras al doctor Gaona, ¿no? Cuando alguien te habla así desde la ciencia más ortodoxa y es capaz de incluso lanzar ese mensaje a caminantes, ¿no? Habrá mucha hostilidad. Seguramente mañana muchas personas preguntarán a psicólogos y psiquiatras por el Psychomanteum y ya Gaona dice, habrá mucha hostilidad, pero por parte de compañeros que ni se han enterado ni saben lo que es. Ahora, lo que es algo muy extraño, porque yo no sé en qué momento acaba la pura psicología, el cerebro, la autoilusión, y cuando empieza a haber algo exógeno, como esa historia con la que empezábamos, ¿no? Que de repente al otro lado del espejo hay alguien que no eres tú. Me parece alucinante.
Es importante advertir que el Psychomanteum no funciona como un televisor, es decir, no es que uno llegue, claro, sin ningún tipo de preparación y le dé a un mando a distancia y entre en contacto con los muertos o con imágenes extrañas. Sí, muy bien decirlo, Javier, porque es lo primero que todo el mundo, o gran parte, ¿no? Oye, ¿dónde rápido? Claro, porque no. Vivimos en un mundo que nos ha mal acostumbrado a la inmediatez. Desde que tenemos luz en las casas y le damos a un interruptor y todo se ilumina, pensamos que el mundo tiene que funcionar de esa manera automática, y en cambio hay una preparación que la solemos obviar, nos solemos olvidar de ella. Raymond Moody, que fue el que acuñó el término y el que comenzó con esas experiencias en aquella casa blanca de Alabama con la que empezábamos este programa, se fijó en algunas experiencias que había encontrado en tradiciones antiguas, investigando sobre los contactos con el más allá, con los muertos, cómo otras culturas habían entendido ese tema. Se dio cuenta de que, por ejemplo, en Grecia, aquellos que acudían al oráculo de los muertos, había un lugar que se llamaba así, el oráculo de los muertos, sufrían una preparación de casi un mes, 29 días, entrando progresivamente en cavernas. Esta noche vamos a hablar también de cavernas. La caverna siempre. Exactamente. Claro. Y cómo poco a poco, a raíz de ir perdiendo el contacto con el mundo exterior, con la luz, con el ruido, en fin, con aquello que nos nubla la conciencia, con lo que creemos que es la realidad, uno va entrando en contacto con ese mundo del más allá. Tiene que llegar a una cueva donde hay una laguna, y es en esa laguna, en esa superficie transparente, donde asomándose uno tiene la visión de los muertos. Pero encontró otras pistas. Por ejemplo, en la isla de Borneo, en Malasia, se fijó mucho en los nativos sarawak. Ellos, cuando tenían que comunicarse con los difuntos, iban a una cabaña, la forraban por completo de telas, la convertían en un lugar lóbrego, muy oscuro, plantaban un espejo, colocaban los muertos del difunto con el que querían comunicarse en la base del espejo, y entonces pasaban una serie de horas delante de esa superficie pulida tratando de invocar la aparición del espíritu del que se había ido. Es como si la vieja tradición desde las cavernas, por cierto, nos hablase de un lugar muy oscuro, un receptáculo muy concreto donde se conecta con el alma propia o de otra persona. Es más, el dato concreto, el oráculo de Dódena, en la región de Épiro, cerca de los montes Tomaros, en la frontera hoy entre Grecia y Albania, bañado por un río con un nombre curioso, Aqueloo. Aqueloo era el dios del río, el dios que inspiró esa figura tan psicopómpica, tan de transportador de difuntos al otro lado, tan del más allá, que es la bicha de Balazote. Ese es el dios Aqueloo, esa especie de criatura con cola de león, cuerpo de vaca o de toro y cabeza barbada y cara que es de difunto, ¿no? Y cuenta la leyenda que este oráculo, este lugar con un gran caldero o gran laguna quietísima como un gran espejo, y que permitía una altura de varios metros para que los orantes o los sacerdotes o las sacerdotisas se colocasen allí en una posición de trance, se colocaban unas luces y se producía esa especie de fantasmagoría común o de realidad común, o la mente conectaba con algo de verdad. Me estoy acordando que todavía no se sabe muy bien, pero cuenta la leyenda y el rumor que el primer labrador de Balazote, cerca del paraje de los Majuelos, cuando metió la azada y se encontró con la cabeza de la bicha de Balazote, que vais a poder ver en la exposición de Cuarto Milenio, y que si queréis podéis ver la original, evidentemente, en el Museo Arqueológico Nacional, fue corriendo a la iglesia creyendo que era un demonio que se asomaba. Llevaba 2500 años bajo tierra. Bueno, pues todo eso que a veces surge pertenece a un mundo absolutamente esotérico. Antes de continuar, porque lo asombroso es que hoy, por ejemplo en Argentina, parapsicólogos de raíz científica, de alguna manera, están investigando con el Psychomanteum. Sí quiero preguntarle a Santi, porque le he visto, y eso que Santi es una enciclopedia de estos temas, pero como nos pasaba a muchos, del Psychomanteum no sabía. No, desconocía por completo. Y desde luego es un ámbito del que en nuestro país se ha hablado, pero en nuestros medios, poquísimo. Poquísimo. Y la verdad es que, escuchando al doctor Gaona y a Javier,
No me extraña, los espejos tienen una cualidad fascinante que, fíjate, creo que lo he contado alguna vez en este mismo programa, pero merece la pena repetirse. En el entrenamiento de algunos cuerpos de élite que pasan lo que se llama la semana del infierno, una semana durísima que sirve no solamente para seleccionar a los más aptos, sino también para endurecer a los pocos elegidos que quedan después de una multitud de pruebas. Hay una prueba que personas que han sufrido dolor, cansancio, privación de sueño, de alimento, durante una semana, casi unánimemente dicen que es la peor, que es la más dura. Y es algo tan sencillo como que los colocan en una habitación, desnudos, sentados en una silla, mirándose frente a un espejo. Cuando pasan las horas, dicen que acaban perdiendo la noción del tiempo, que acaban no reconociendo a la persona que hay sentada delante de ellos, y sobre todo, que al final terminan no sabiendo qué lado del espejo es el real. A fin de cuentas, hay muchos ritos de sociedades secretas, y tú lo sabes bien, Santiago, que tienen que ver mucho con eso, ¿no? Con recluirse, y ese renacimiento a veces incluso se escenifica con el iniciado, con un cráneo en ocasiones y con un espejo, ¿no? Mirándose ahí. Imagino, ahora veremos si hay un impacto también en la audiencia de saber qué es esta técnica, quién la hace. Decía Gaona que en España nadie, es curioso, que en Alemania sí, por ejemplo, y que no parece tampoco una técnica muy refinada, que hagan falta grandes inversiones, ¿verdad? Pero ahí está. Y es más, en Argentina hemos encontrado a un seguidor de estas técnicas de Moody, que construyó un psicomanteum. Bueno, diseñó de alguna forma, porque es una habitación con esos aditamentos, con los cortinajes negros, con un diván cómodo, con ese espejo angulado que no te permite verte a ti mismo. Entonces parece que el efecto, con la luz bien diseñada, claro, y los maestros de las cavernas cómo sabían de luces, de llamas, ¿no? Se produce, Javier, entonces un efecto bastante tremendo, que es el de una especie de cinta negra, de lámina negra, ¿no? Y ahí se va proyectando como una pantalla, como una especie de linterna mágica, un montón de cosas. Y ahí, con el paso del tiempo, no muchos minutos, sin preparación me imagino, surgen cosas. Ojo a este dato: Raymond Moody hizo por lo menos 300 estudios de psicomanteum. En algunos había diálogos fluidos y respuesta. Incluso el suyo propio, es decir, él estuvo 8 horas conversando con su abuela, que había fallecido 15 años antes, y cuando salió de aquella experiencia él dijo que había sido lo más fuerte que había vivido en su vida. Lo sigue manteniendo incluso a fecha de hoy, y comenta algunas cosas curiosas, como esto que comentaba ahora Santiago, que no sabes en qué lado del espejo te encuentras. Él decía que había llegado a estar en un estado de tal normalidad con la visión de su abuela, que hablaban de las típicas cosas de abuela y nieto, sin darle importancia al hecho de que ya llevara 15 años en la tumba, que incluso se olvidó de que se había muerto, que en fin, que se había establecido esa especie de, claro, científicamente de diálogo es una fluido. Alucinación tan lúcida que comparte el diálogo contigo, es que no acabo de entenderlo. Bueno, de hecho se ha utilizado el psicomanteum más como psicoterapia, como una herramienta para deshacer conflictos interiores en los pacientes que se sientan en esos divanes o en esas sillas, que como un oráculo de comunicación con el más allá. Pero yo creo que eso en el fondo es esa transmutación que hace la sociedad occidental de todo lo que huela a trascendencia, ¿no? Lo de comunicarse con los muertos hay que probarlo, pero sí que sirve para bucear en las profundidades de la mente, y muchos se quedan tranquilos con esa perspectiva. Es muy curioso comprobar cómo la mayoría de los, digamos, conductores de psicomanteums son psiquiatras o psicólogos de alto prestigio, como este que tú antes mencionabas en Argentina. Nosotros hemos hablado esta misma tarde con Buenos Aires, con el doctor Alejandro Parra. Él es el presidente del Instituto Argentino de Psicología Paranormal, es doctor en psicología y trabaja mucho con las universidades argentinas en estos campos, y él hace unos años construyó su propio psicomanteum. Pasaron por allí 153 personas a las que analizó meticulosamente en lo que allí podía producirse, pero él dio una vuelta de tuerca que ni siquiera Moody había incorporado.
¿y si en ese estado especial de conciencia que parece que se genera en un psicomanteum, pero que no es un trance, ni una hipnosis, ni hay pérdida, digamos, del control de la conciencia del día a día, y si en ese estado se desarrollara alguna facultad paranormal especial? Por ejemplo, ¿sería posible que hubiera un índice más elevado de telepatía, de comunicación telepática? Bueno, pues en esa mezcla particular surgieron resultados y el doctor Alejandro Parra nos lo cuenta. Lo que nosotros hicimos es una adaptación con el objeto de poner a prueba si cierta forma de comunicación psíquica o extrasensorial es posible a través de la técnica en sí misma. Nosotros ya muchos años antes, desde la década del 90, hemos venido trabajando en estudios experimentales con la técnica Gansel, que es un procedimiento mediante el cual se somete a un participante a una débil estimulación sensorial, en la cual, a través de un ruido blanco y unas gafas que se colocan en los ojos del participante y a través de la cual ve un campo totalmente homogéneo de luz de color rojo o naranja, y una tercera persona, por lo general, observa una imagen en una habitación distante y trata de transmitirla telepáticamente al participante durante la experiencia. Con esta experiencia previa, con la técnica Gansel, adicionando el psicomantium como una estrategia para estimular en algunas personas la capacidad para visualizar, decidimos hacer una suerte de combinación muy peculiar, que incluso fue elogiada por Raymond Moody y otros investigadores, en torno a la cual obtuvimos resultados interesantes con el objeto de determinar si el psicomantium, además de ser una técnica que facilita estas experiencias de encuentro, también podría ser un facilitador de cierto tipo de experiencias extrasensoriales. 2-18, Psicomanteum en Argentina se está probando en diferentes lugares y facultades. ¿Y hubo resultados, Javier? Hubo resultados, pero los resultados no son los que uno esperaría. Es decir, no todo el que se sienta en ese diván contacta con familiares fallecidos, ni muchísimo menos. De hecho, por ejemplo, tanto las experiencias en Argentina como en Estados Unidos con el Dr. Moody, como en otros lugares, indican que aproximadamente 1 de cada 2 personas, es casi un 50%, algunos hablan de un 40%, tiene esa experiencia de comunicación o de sensación de comunicarse con los fallecidos. Es mucho, ¿eh? Es mucho, pero también lo que es importante es que uno entra en ese lugar, en ese psicomanteum, queriendo comunicarse con los muertos. Esa es la clave. Es decir, parece que si uno no entra con una actitud, con una suspensión, digamos, del sentido crítico materialista que nos rodea, si uno no entra pensando que esa es una máquina, entre comillas, si uno que es capaz de funcionar, el abrigo de complejos eso es, que tenemos siempre encima, es imposible. Pero eso es normal, porque como decíamos hace poco, hablando de grandes científicos que argumentaban, como Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, si uno no cree de verdad en que un aparecido puede surgir en la carretera, lo explicará de cualquier forma, aunque sea un error, pero en su mente seguirá latente el hecho de que lo que si es imposible no puede ser. Si uno cree que es imposible, no puede ser. Doctor Parra me decía, para describir de una manera concreta qué es esto del psicomanteum, él lo describía de una manera muy gráfica. Dice que es un facilitador de imágenes. Es como si de repente el cerebro se abriese y fuese capaz de ver imágenes sin que los ojos necesariamente tengan que cumplir la función a la que habitualmente se destinan, ¿no? Como si fuese una percepción mucho más completa. De hecho, esas imágenes tridimensionales que parecen emerger del espejo, que parecen rodearte, tienen que ver más con otras capacidades perceptivas del cerebro que no son las meramente físicas. Y eso es muy, muy llamativo. Ahora bien, la gran pregunta es si lo que hay detrás de esas visiones son realmente espíritus de los muertos. Es decir, si esto nos va a servir para responder esa enorme, pesada y gran pregunta de si hay vida más allá de la vida, ¿no? Bueno, pues se han intentado encontrar respuestas a esa pregunta y el doctor Parra nos lo cuenta así. Algunos investigadores, como el caso de Tim Redding en Estados Unidos u otros, lo que han hecho es lisa y llanamente poner a prueba la posibilidad de si realmente un espíritu está o no en contacto con una persona en el momento del psicomantium, y para ello diseñaron una cámara en la cual instalaron sensores infrarrojos, termómetros,
sismógrafos, una serie de tecnologías con el objeto de determinar si la persona exitosa que tiene la experiencia logra tener, digamos, se contacta realmente con esta entidad o no. La experiencia no fue exitosa por dos razones. En primer lugar, porque el Team Reading utilizó no más de un puñado de 10 sujetos, de los cuales solamente 3 dijeron haber tenido la experiencia, o sea que el promedio es relativamente muy bajo. Y de las 3 personas, ninguno de los aparatos registró ninguna diferencia respecto a las medidas esperadas normalmente. ¿Quiere decir que no era fantasma, que todo está en la mente? De alguna forma es adaptarlo todo a lo nuestro. Y quizá eso sea mucho más lejano, aunque lo podamos ver, de lo que podamos imaginar. Quizá se pueda ver, pero no atrapar. Vamos a simplemente sondear, repetimos vías de contacto y vamos con un poco también en el inconsciente colectivo que son nuestros oyentes a saber cómo ha calado esto del psicomanteum. Ojo, repito, contado por psiquiatras y médicos, no por charlatanes que conectan con los muertos a diario, no, sino psiquiatras y médicos. ¿Qué es lo asombroso? Pues mira, en general la gente tiene bastante miedo a los espejos, o por lo menos mucho respeto. Paula Plaza dice: cuando era pequeña, 8 años, le tenía pánico a los espejos. Estuve por lo menos varios meses evitando estar sola en cualquier habitación con espejos. Después, hasta muchos años después, no pude dormir en cualquier habitación que tuviera espejos. Creo que fue mayormente por la historia de Verónica. Sí, claro. Muchas historias que se decían, ¿no? Que te ponías de esa desnuda época que hemos contado, delante ¿no? del espejo con 2 velas y entrabas en una especie de trance donde podías ver tu propio funeral, el entierro y el funeral, la gente que acudía para enterrarte, para velarte. Pero la gran pregunta es, ¿por qué triunfan tanto ciertas leyendas urbanas? Triunfan porque el espejo es una materia que da para ello y que realmente en la psique colectiva sí que da miedo. Si no, es imposible, no triunfan. Mira, es que hay fobia a los espejos, se llama catoptrofobia. Ajá. Y en las definiciones pone, entre otras muchas cosas, que los pacientes pueden temerle a los espejos por una variedad de razones. Normalmente por algún viejo trauma emocional involucrado a los espejos, pero también por superstición, miedo a ser observado a través de los espejos o de que los espejos sean una puerta hacia lo sobrenatural o una ventana hacia otro mundo. Claro, en el fondo queda un remanente ahí de cosas que llevamos en el ADN durante milenios, porque está claro que las personas pasan más tiempo ahora que nunca, yo creo, en la historia, delante de un espejo acicalándose, ¿no? Pero estar acicalándose no es estar mirándose fijamente a solas, no tiene nada que ver. Y claro, cuando uno se mira a solas en un espejo, igual es la primera vez en su vida que se ve de verdad y se pregunta quién soy. Y eso ha debido ocurrir siempre, y eso parece mentira, ¿eh? Podemos pasar mucho tiempo delante de un espejo, pero de verdad, en esa pregunta de autoanálisis, no. Y es cuando pueden surgir muchos miedos, ¿no? ¿Ese soy yo? ¿Ese soy yo? ¿Seguro que soy yo? Eso es la pregunta que se hacen los niños, ¿no? La primera vez que se ven reflejados en un espejo, que tiene que ser un saben impacto. si verdaderamente el que está reflejándose es él o no. Ven a un niño, pero ¿es él? Antonio nos dice: el espejo puede ofrecerte aquello que en el fondo ansiamos ver. Goyo Bureta: durante años yo escuché cierta leyenda que a cierta hora de la madrugada, si te ponías delante de un espejo con luz de velas, te veías de viejo y cómo ibas a morir. Nunca le di importancia, pero tampoco nunca probé. Sí, pero esta es de las que más miedo da, en el sentido de que los espejos son leyendas como muy arraigadas. Y yo empezaba con esa historia que está en ese clima exacto de fluir de esas leyendas, y como vemos, hay leyendas, yo creo, como provincias españolas, ¿no? Sí, son universales. De hecho, está la leyenda de San Juan, de que, sobre todo entre las mocitas casaderas, de que si mirabas al espejo esa noche con una vela, pues veías al amor de tu vida. Esa era buena, ¿no? A tu futuro marido. Efectivamente. Esa era buena. Y por ejemplo, en Estados Unidos, que se han hecho hasta películas sobre el tema, el famoso Candyman, que es el equivalente local al hombre del saco, un hombre que da caramelos y se lleva a los niños, y que también, si le invocabas, pues delante de un espejo, pues aparecía delante Conclusión: de ti. el terror al espejo, el terror a esa imagen deformada y virada, es universal. Además, desde siempre, las abuelas. Mira, Iris Mayanín nos dice: desde pequeña mi abuela me decía que no se duerme con espejos en el cuarto y tampoco se ponen velas frente a él. Pues fíjate que eso lo dice mucha gente, ¿eh? E incluso los expertos del Feng Shui. Es curioso, yo no sé por qué, pero que no hay que dormir con espejos en el cuarto. Dicen.
Antonio Díaz nos decía: en la antigüedad mirar el reflejo del agua para ver el otro mundo era común. Nuestra sociedad nos aprende a despreciar todo fenómeno paranormal. Aún tenemos mucho que aprender de las sociedades antiguas y guiándonos a través de sus ritos seremos capaces de adentrarnos cada vez más en ese mundo misterioso. Postdata Iker sigue por ahí por todos los milenios y por todos los milenarios. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque hay muchos investigadores en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa también, que intentan recoger toda esa esencia antigua que han machacado, pero han machacado, pulido y apartado, porque hay enseñanzas muy interesantes. Aunque sea rápidamente, Javier, para cerrar, y volveremos cuando haga falta y sea menester al tema del Psychomanteum, que hemos abierto hoy, una vez más, un tema nuevo, muy desconocido aquí en Milenio 3. Vamos con ese hallazgo de última hora, que es precioso, es espectacular. Vamos con una voz, con un nombre, Georgios Papatanasopoulos, ni más ni menos. Quiere decirse que en estos días precisamente que redescubríamos la técnica del Psychomanteum, el lugar quizá originario o importantísimo donde todos estos mitos del inframundo, de la visión de los difuntos, del transporte de los difuntos, va y se descubre o redescubre. Bueno, yo creo que lo mejor es que escuchemos muy brevemente a Georgios Papatanasopoulos, que es un hombre que lleva 40 años, 4 décadas, investigando una cueva en el sur de Grecia, que fue hallada por casualidad en 1958 por 2 espeleólogos, y que a medida que ha ido explorándose y conociéndose, pues este arqueólogo y otros muchos se han ido dando cuenta de que se ajusta como un guante a las descripciones de la Grecia clásica del Hades, del inframundo, del más allá. Pero es que además hay unas historias detrás de esta cueva que, debo decírtelo, Iker, son de las más sorprendentes a las que yo he tenido acceso en estos últimos años. Vamos a escuchar a este hombre en su voz, su sorpresa. Es un lugar, hay un lago dentro de la cueva y la cámara principal es enorme, como un anfiteatro. Así es como describe este arqueólogo esa plaza, ese lugar, que se encuentra específicamente en la bahía de Diros, en la península de Mani, muy cerca, y esto sí que me ha llamado la atención, no aparece en ninguna de las crónicas informativas de estos días, muy cerca de un lugar que está en las crónicas históricas. Pausanias, que es un famoso geógrafo del siglo II de nuestra era, él decía que si en algún punto del mundo se encontraba la puerta al inframundo, al Hades, esa era el cabo de Matapán en el Peloponeso, es la esquinita de abajo de la península del Peloponeso. De esa forma tan característica, ¿no? De decir. Pues justo en esa esquina es donde Pausanias decía que estaba la entrada al inframundo. Bueno, pues esta bahía de Diros en la península de Mani se encuentra apenas 70 o 80 kilómetros del lugar, es decir, geográficamente justo en el mismo escenario, muy cerca. ¿Y qué hay ahí, Iker? Bueno, pues lo que hay y lo que hemos sabido, porque estos son datos que se van a presentar el mes que viene en Estados Unidos en una gran conferencia internacional, es una cueva de 1 kilómetro más o menos de profundidad, con varias estancias, con varias salas, que hace aproximadamente unos 5.000 años se quedó aislada del mundo exterior. Un terremoto, probablemente un terremoto, derrumbó una buena parte de la boca de la cueva y todo lo que había dentro se quedó allí para siempre. ¿Qué había dentro? Bueno, esto es lo que a mí me ha puesto en guardia. Resulta que ese lugar, y esto es lo que están excavando desde hace 4 décadas, es probablemente el asentamiento neolítico más importante de Europa, preservado hasta nuestros días. Allí podía haber una población flotante de unas 2.000 personas entre el exterior de la cueva y el interior, que entraban y salían continuamente de ese lugar y que hace 5.000 años quedaron atrapados dentro de la cueva, vivos, en fin, como si fueran una cápsula del tiempo macabra, preservando todos sus secretos hasta hoy. Cuando los arqueólogos han clavado su piqueta en esa capa de ceniza que dicen que cubre toda la cueva, se han dado cuenta de varias cosas. Primero, que la capa de ceniza obedece a hogueras rituales que durante mucho tiempo se estuvieron practicando en el lugar. Que hay cerámica de color
que tiene 9.000 años de antigüedad, es decir, de una antigüedad y de casi prehistórica. Exacto, casi prehistórica. Entre el neolítico y la prehistoria. Exactamente. Pero lo más interesante es que al analizar esa cerámica se ha descubierto algo sorprendente. Entre el neolítico y el paleolítico, quería decir. Exacto. La cerámica no es de allí, Iker. Es cerámica que ha sido importada de otros lugares. Luego ese lugar era un centro de peregrinación. Santuario y peregrinación seguro, como ocurre en lugares de América. El símbolo para saber si un sitio era de ofrendas a los dioses o a los chamanes era que traían sus prebendas con cerámicas de otras partes, de la sierra a la costa, de la llanura a la montaña. Impresionante. Y esto ha ocurrido ahora en Grecia. En Grecia se han descubierto ya 160 enterramientos con sus ajuares intactos durante 5.000 años. Han estado allí esperando a que llegase este momento y entráramos en esa especie de cápsula del tiempo que te decía. Pero es que hay más cosas. Los arqueólogos no descartan que debajo de estas capas de ceniza que están ahora removiendo pueda encontrarse incluso restos de neandertales. Con lo cual estaríamos entrando ante una perspectiva de la prehistoria completamente diferente en ese lugar en concreto. Lo que ha puesto en guardia, no obstante, a todos estos investigadores es el hecho de la similitud del interior de la formación de la cueva con lo que decían los antiguos griegos del Hades. Nos estamos refiriendo a una época en la que, según la cronología griega, era la época de los héroes, ¿no? De los descendientes de los dioses y los hombres que habitaron el planeta y que pensábamos que eran míticos, pero sin embargo de repente hemos encontrado un lugar donde hay una laguna calma, tranquila, que recuerda mucho a esa laguna Estigia de la que hablaban los antiguos. La configuración de cómo se llega a esa laguna es atravesando varias de estas salas abovedadas enormes. Una de ellas, la más grande, tiene 60 metros de altura, que son colosales y que, en fin, impresionan muchísimo. Catedrales sobre el agua. Así las han descrito precisamente, como grandes catedrales, ¿no? Como si ese fuera un recinto sagrado que solamente al penetrar en él ya sobrecogiese, ¿no? Hay que imaginarse a los antiguos adentrándose por esas oquedades con las antorchas, pasando una oquedad tras otra, una catedral tras otra, que solo podían explorar con el sonido, porque no podían imaginarse dónde estaba el techo. Con sus antorchas era imposible que adivinasen dónde estaba la cima de aquello que estaban transitando, y que finalmente desembocaban en esa especie de laguna. Bueno, hay que decir que la historia de esta cueva ha tenido muchos momentos desde su descubrimiento en el año 58 hasta nuestros días. La descubren dos espeleólogos muy famosos en Turquía, Ioannis y Ana Petrocheilos, que se quedan muy impactados con lo que de repente se abría bajo sus pies. Lo comunican al pueblo vecino, que es el pueblo de Diros. Es un pueblo minúsculo de 4 casas, que de repente entienden que van a encontrar allí, en fin, tesoros. Y su fortuna para los próximos años, porque es tan espectacular la cueva que deciden convertirla en una atracción turística. Llegan incluso a aserrar un barco por la mitad, a meterlo por esas oquedades y volverlo a montar en la laguna para que los futuros turistas paseasen por esa laguna sin imaginarse la importancia de lo que iban a encontrarse poco después. Cuando empiezan a aparecer enterramientos de niños, enterramientos de adultos, rodeados con ese ajuar, todo material de la edad de piedra, paran inmediatamente esa pulsión por crear una atracción turística, y durante estas 4 décadas, en silencio, con un trabajo de hormiguitas, en expediciones muy pequeñas, han estado desenterrando piezas y piezas y piezas que hoy están esparcidas por los museos de toda Grecia. Es un tesoro de tal magnitud que, más allá de que sea el Hades o no, realmente tenemos ahí una de las claves por las que podremos comprender cómo éramos hace 9.000 años. 3:20. Algunos titulares que nos van a sorprender. 2012, la histeria ya está aquí, eso está claro. Estamos preparando ese especial que saldrá no este domingo, sino el próximo, sobre el fin del mundo. Es un tema que a mí me espanta en general, pero que yo creo que puede quedar con los mimbres que estamos elaborando interesante, para aprender cosas nuevas. Simplemente aprender ya es un lujo. ¿Qué está pasando en el mundo para que nos demos cuenta? Pues mira, ya lo apuntábamos en ese breve, los preppers o preparacionistas. Es un movimiento que no es de ahora, no es porque se produzca el fin del mundo maya. Lleva desde los años 60 más o menos, y siempre que hay grandes catástrofes pues se une todavía más gente a ellos.
han construido durante años búnkers para las posibles guerras, tanto biológicas como nucleares, que pueda haber. Pero ahora, más que nunca, se están preparando con alimentos, con armas, por si hay un caos social por ese fin del mundo maya. Dicen que puede haber gente que crea que el fin del mundo está muy cerca ese día, o que por alguna señal que se produzca en el cielo, cualquier cosa, o por las llamaradas solares, que se produzca el pánico. Entonces ellos tienen una verdadera red de medios de comunicación para, desde sus diferentes lugares, pues emitir cómo nos tenemos que preparar ante las diversas crisis por si viene el fin del mundo. Pero esas crisis pueden ser de todo tipo. Se ha dicho que un asteroide se puede estrellar contra la Tierra, el planeta Nibiru. Bueno, en Kansas hay un búnker donde un preparacionista está todos los días emitiendo un programa de radio y está diciendo lo que hay que tener en las casas, cómo hay que utilizar las armas en caso de que pueda haber un caos social. También tienen diversos búnkers, más de 100, preparados para todos aquellos que quieran asistir, sobre todo si son familias de preparacionistas. Y también está en plan haciendo... película del apocalipsis de Estados Unidos, vamos. Totalmente. Y National Geographic está haciendo y lleva emitiendo ya varias semanas un programa con diversas personas que están viviendo ya en esos búnkers y que tienen preparado todo para el día del juicio final, para el día del fin del mundo, para el apocalipsis. Con lo cual hay verdadera expectación, porque son muchos. Este movimiento tiene más de 3 millones de seguidores solo en Estados Unidos, que es una cosa que hay que tener ya en cuenta.